Gracias por la cordial presentación, por la invitación. Bueno, además de decir gracias, celebro que este encuentro tenga lugar en torno a una biblioteca, porque algo en relación a la biblioteca me siento comprometido a decir e invitado a decir, porque las bibliotecas son espacios que tienen mucho en común con la escuela, su carácter público, su carácter alejado del ruido de la calle, esta cuestión del tiempo lentificado, del tiempo detenido, que caracteriza a las bibliotecas, también caracteriza el trabajo de las aulas, y esta forma de conversación sin apuro, esta forma de conversación bien documentada, rigurosa, entre personas que tienen ganas de estar ahí y que deciden dedicarle tiempo a la conversación, ya sea con otras personas, o esa forma de conversar con los muertos, como se suele decir, que es la lectura. A mí particularmente tengo el hábito de ir guardando de una manera, no diría muy ordenada, pero por lo menos en el mismo lugar, las lecturas que voy haciendo y que sé que me entero que están disponibles en forma digital. Por lo tanto, antes de comenzar con mi breve exposición, después de la cual sería lindo que compartamos un poco de preguntas, etcétera, que alguien se anime a hacer a través del chat de la transmisión, me gustaría compartir allí mismo, ya lo hice hace unos minutos, pero bueno, hay un pequeño desfasaje entre la videollamada y la transmisión por el Zoom, una especie de biblioteca virtual que yo fui armando. ¿Viste cuando alguien te dice, profe, ese texto que mencionaste en la clase? Bueno, ahí está, ese es el texto del que hablamos. Hay una lista de textos en ese enlace que dice bit.ly/el texto del que hablamos, que son simplemente textos que yo he leído, que me han gustado y que los voy dejando ahí para tenerlos yo a mano, así como estos de acá atrás, que los tengo al alcance de la mano. Bueno, eso los tengo al alcance de la mano también, pero con la ventaja que sin tener que tocarme el timbre y venirse hasta este barrio donde yo estoy, ustedes también los pueden leer si tienen ganas. Por eso algunos textos que tal vez sean mencionados en los próximos minutos, los puedan encontrar ahí, aunque sean referidos. Bueno, esto de las preguntas infrecuentes que hemos puesto en el título tal vez amerite algún tipo de aclaración. Por supuesto, es habitual hablar de las preguntas frecuentes. En cualquier espacio en el que el usuario, el que recién llega, necesita algún tipo de orientación, se le ofrece una lista de preguntas frecuentes. En inglés, FAQ, Frequently Asked Questions. Perdón por mi pronunciación. Estas preguntas frecuentes coinciden con las preguntas que la gente en general se hace ante determinadas situaciones, ante determinadas circunstancias, y es un intento por universalizar la curiosidad, por estandarizar la curiosidad. Esto lo aprovechan muy bien los buscadores de Internet. No sé si se han dado cuenta, pero cuando ustedes entran al renglón de búsqueda del Google, por ejemplo, y ponen alguna palabra, por ejemplo, educación, o por ejemplo, biblioteca, enseguida van a aparecer allí abajo una serie de opciones que el buscador les ofrece. Ah, dijo educación, querrá decir educación y trabajo, educación inicial, educación artística, educación por el arte. ¿Por qué aparecen esas opciones? Porque es lo que estadísticamente, lo que la mayor parte de la gente busca cuando pone la palabra educación. Entonces, es partir de la suposición que las preguntas que alguien puede hacerse se parecen mucho a las preguntas que se hacen los demás, y creo que de eso hablaba Foucault cuando hablaba de los regímenes de verdad, por ejemplo, de los márgenes de lo pensable, de las sociedades de discurso, es decir, del modo en que las cosas tienden a parecerse a sí mismas y a circunscribirse sobre sus propios territorios. Y entonces me parece que lo que sí puede resultar interesante es detenernos no ya en las preguntas frecuentes, es decir, ¿cómo hago para que aprendan mis alumnos lo que yo les quiero enseñar? ¿Cómo los evalúo y me doy cuenta si aprendieron? ¿Cuál es el mejor método para? ¿Cómo lidiar con el mal comportamiento de los niños en tal y tal circunstancia? ¿Cómo los convenzo de que lean este texto que no lo quieren leer? Esas son preguntas frecuentes. A mí me gustaría hoy recorrer tal vez algunas preguntas menos frecuentes, más del orden del tipo de preguntas esenciales que hemos dejado de hacernos,
un poco impulsado por algo que le escuché decir hace poco a Jorge La Rosa. Él decía, desde que entramos al profesorado nos enseñan que a la escuela hay que reformarla, que al profesor hay que convertirlo en un nuevo profesor que esté a tono con el siglo XXI, y bueno, existe un ímpetu reformista en nuestro oficio, eh, que a veces incluso se plantea en forma previa a una pregunta más esencial, o sea, ¿qué cosa es un profesor, una profesora? ¿Qué hace? ¿Por qué es importante lo que hace? ¿Cuál es el sentido de dedicarle esa inmensa cantidad de tiempo, esa inmensa cantidad de espacio, esa inmensa cantidad de voluntad a la tarea que hacen las escuelas? Entonces, bueno, pensar un poco en las preguntas me lleva también a pensar que hay preguntas que son para encontrar una verdad, y está muy bien, porque la ciencia opera preguntando, pero hay otras que son nomás para seguir conversando, y tal vez estas tienen más que ver con eso, ¿no? Alguna vez mi amiga filósofa, con quien escribimos juntos algo sobre las preguntas, eh, Ángela Menchón, me hizo leer un texto de unos autores de filosofía para con niños, Sharp y Splitter se llaman, que planteaban que hay distintos tipos de preguntas, ¿no? Y ellos decían que las preguntas que se cierran con una respuesta siempre son menos interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué hora es? Bueno, las 6:43, gracias. Allí terminó todo, ¿no? En cambio, si uno dice, ¿y qué es el tiempo? Bueno, eso no se cierra con una pregunta. Y las preguntas filosóficas, las preguntas de investigación, son preguntas que nos sirven para seguir conversando. Incluso la filosofía y la investigación muchas veces investigan a partir de ver qué es lo que la gente se pregunta e investigando los vacíos. Entonces, plantear preguntas infrecuentes, digo yo, ya terminando de empezar, es como plantear un espacio de filosofía y de investigación acerca de la escuela, la lectura, la escritura, la biblioteca. Primer cuestión, anticipada por Cecilia en su presentación, ¿qué da y qué pide la escuela en cada nivel de escolaridad? Pienso que esto del dar y el pedir nos pone en una incómoda situación del debe y el haber, ¿no es cierto?, del intercambio, de la transacción, y a diferencia de eso, creo que la escuela no es un espacio transaccional. Sin embargo, están instaladas una serie de secuencias a lo largo de la escolaridad, pensando en todos los niveles de enseñanza, desde el jardín maternal hasta la universidad, secuencias que tienden a ir del placer a la obligación, por ejemplo, ¿no? Imaginándonos a los niños cuanto más pequeños, más sujetos de una alumnidad placentera, y cuanto más mayores, más sujetos de una alumnidad signada por las obligaciones. De espacios escolares que en el caso de la primera infancia son claramente espacios teñidos de una estética lúdica, de una estética propia de lo infantil, y que a medida que avanza la escolaridad se van convirtiendo en espacios estéticamente más sacros. Si uno entrara a un jardín y uno entrara a una escuela primaria, uno enseguida se daría cuenta cuál es cuál solamente por lo que dicen las paredes. Pero aún en una escuela primaria, uno podría ver objetos que dialogan entre sí, y que si se entablara una conversación entre ellos sería interesante de escuchar, ¿no? Porque uno entra a la escuela y encuentra una cartelera en la cual los chicos han pegado sus producciones o han colgado sus producciones de la clase de arte, o han sacado fotos de una visita que hicieron en algún lugar y sus crónicas están plasmadas en ese espacio. Y entonces ese objeto parece estarnos diciendo, aprender es algo que se toca, aprender es algo que se vive, aprender es algo divertido, aprender es algo que nos pone en movimiento todos juntos, aprender está bueno. Y al mismo tiempo, en el otro extremo del corredor, podríamos imaginarnos, hay un busto de Sarmiento, con una placa de bronce y con una bandera argentina bien almidonada, ahí como la que tiene Cecilia, y entonces el Sarmiento no es que nos está diciendo aprender es aburrido, pero nos está diciendo, usted está entrando a un lugar serio, sáquese las manos de los bolsillos, abróchese el delantal. Si le habla a los adultos, trátelos de usted y con mucho respeto. No se siente en el piso, siéntese en una silla y correctamente. Entonces creo que estos objetos son muestras de la reminiscencia de
de formas estéticas que conviven en las escuelas. Creo que mirar a las estéticas y mirar a lo largo de la escolaridad, desde el jardín maternal hasta la universidad, insisto, los distintos modos de expresarse del ambiente escolar, es una linda manera de pensar cómo piensa cada nivel de escolaridad a sus sujetos. En el caso de esta estética sacra que tan bien conocemos, que es la estética de las escarapelas, de las banderas, de las placas conmemorativas, de los bustos, las que nos invita a usar uniformes, a ponernos en fila, a recitar una oración para subir la bandera, etc. Es una estética que tiene reminiscencias religiosas, por el ritualismo, precisamente por la sacralidad de ciertos símbolos que se idolatran, tiene también reminiscencias militares, y dialoga en un contraste interesante con aquella otra estética lúdica infantil que creo que se impone con más facilidad en los primeros niveles de la escolaridad, que va cediendo ante la otra a medida que se avanza, y que se van difuminando en favor de una estética más academicista en los niveles superiores, ¿no? También podríamos suponer una cierta secuencia que va de una idea del saber como experiencia a una idea del saber como ganancia. Aunque cada vez la idea del saber como ganancia se impone por sobre la idea del saber como experiencia. Esta es una idea largamente trabajada por pedagogos y didactas, pero cuando hablo del saber como ganancia y no como experiencia, me refiero, por ejemplo, al hecho de que en los diseños curriculares, cada vez más, se tiende a pensar al saber ya no como la enumeración de algunas cosas del mundo, pasibles de ser dadas a balbucear a los niños y a las niñas, en esta pintoresca varieté que es la escuela, sino como una serie de adquisiciones que los alumnos deben hacer y adquirir, como su nombre lo indica, en términos de competencias, volverse competentes, en términos de habilidades, volverse hábiles, constatablemente hábiles, en términos de capacidades. Entonces, se enumeran competencias, capacidades, etcétera, hasta de las cosas que en el más loco de los sueños nos hubiéramos imaginado que eran susceptibles de ser vistas de esa manera, como por ejemplo las emociones. Entonces hasta hay listados de competencias socioemocionales que los niños necesitarán para ser exitosos y triunfadores en la vida. Y sin embargo, creo que los primeros años de la escolaridad encuentran mejores oportunidades de concebir al saber como experiencia, porque la pedagogía de la primera infancia es una pedagogía de la experiencia, desde sus inicios, ¿no? desde los clásicos escolanovistas. Otra secuencia que se me había ocurrido, que podía pensarse, aunque sea como idea inicial, yo no estoy consolidando estas secuencias, simplemente las estoy subrayando para poder pensarlas, tiene que ver con la disciplina escolar, con la convivencia, con aquella especie de geografía de normas y de acciones que se discute y se pone en juego en la convivencia escolar, y creo que hay una idea de disciplina que en los primeros niveles de la escolaridad se piensa bajo el paraguas de la psicología, podríamos decir una disciplina psicologizada, ¿no? El niño que comete inconductas es un niño visualizado como un niño que necesita cierto acompañamiento, cierta ayuda bajo la égida de una mirada psicologizada o psicologizante, y que a medida que se avanza en la escolaridad predomina más bien una idea de disciplina judicializada. En algún momento yo miré con cierto interés las malas notas. Yo no sé a cuántas de las personas aquí presentes en la transmisión de esta charla, de las 123 personas mirando ahora, si pudieran levantar la mano, les pediría que levanten la mano y digan a cuántas de ustedes les han puesto una mala nota en la escuela, en su cuaderno de comunicaciones. Acá veo que Cecilia dice que sí, claramente. Creo que la mala nota es un objeto muy interesante para mirar y analizar. Cuando yo hice mi tesis doctoral, que se publicó después como libro por Homo Sapiens, se llama La escuela y las cosas, el libro, y allí se puede encontrar un capítulo dedicado a esta cuestión,
observé que las malas notas tendían a parecerse o bien a una citación de orden de tipo psicológico, o bien a un acta policial, ¿no? En el día de la fecha se ha observado al alumno tal por realizar tal acción incorrecta, presentes en el lugar los profesores tal y cual, se procedió de tal manera, notificado, ¿no? Y llega después una citación o una entrevista, pero siempre aparecen estos dos referentes discursivos de la disciplina, ¿no? La psicología y la cuestión más policial o judicial, ¿no? Y sin embargo creo que lo que la escuela da no puede pensarse en términos de ninguna de estas secuencias. Creo que la imagen que mejor describe lo que la escuela da es la idea del tiempo y del tiempo liberado, del tiempo libre, que está en la etimología de la palabra escuela, porque ya sabemos, ¿no? Escolé significa tiempo libre. Esto lo dice de una manera muy bonita Jorge La Rosa, cuando en su abecedario pedagógico, que ustedes pueden encontrar el acceso en esa pequeña biblioteca que les compartí al principio, dice que la escuela es un lugar muy generoso, y que en la puerta de la escuela se podría poner un cartel que dijera, pase, usted aquí tiene tiempo. Y me parece muy justo ese cartel, si se lo pusiera en la puerta de las escuelas, y me parece que también podría ponerse perfectamente en la puerta de las bibliotecas, porque efectivamente cuando entramos a la escuela sucede que dejamos de estar preocupados porque se cayó WhatsApp o Instagram, dejamos de estar atentos a cómo nos procuramos de ciertos medios para lograr ciertos fines, y si bien la escuela genera su propio microcosmos de necesidades, especulaciones, etcétera, es un lugar separado del tiempo habitual, en el que se da una forma de conversación muy particular, que es una conversación sobre algo que nunca viene al caso, y la escuela hace que venga al caso, que la escuela pone sobre la mesa y pone a discutir. Y fíjense ustedes que cuando estamos adentro de un aula, conversamos con personas que son perfectas desconocidas para nosotros, porque el primer día de clase no conocemos a ninguno, salvo que la casualidad lo haya llevado ahí a una persona conocida, y terminada la clase, o terminado el cuatrimestre, o lo que dure el encuentro, capaz que no los volvemos a ver nunca más. Y sin embargo, cada vez que conversamos entre las cuatro paredes del aula, sostenemos con esas personas una conversación íntima, en mucha confianza, como si nos conociéramos mucho. Se genera algo del orden de la intimidad, porque el aprendizaje, el conocimiento son cosas que tienen que ver con la intimidad y que requieren estar en confianza, ¿no es cierto? Esto es interesante y esto sucede porque uno se da el tiempo para que suceda en la escuela y porque la escuela tiende un tiempo para que las cosas sucedan. Por eso coincido con que lo que la escuela da es tiempo. También Jorge dice que en la escuela podría haber otros carteles, ¿eh? Usted aquí tiene un lugar al que pertenecer, usted aquí tiene de todo, libros, cuadernos, lapiceras, juguetes, un patio para correr, en fin. Hay cierta cosa generosa de la escuela que creo que puede entenderse no por un dar y un pedir en términos transaccionales, sino por esta característica de la escuela de ser un lugar generoso que da muchas cosas, y ese carácter generoso de la escuela deberíamos preservarlo. Esa disponibilidad bibliotecaria que tiene la escuela deberíamos poder preservarla. También la escuela pide cosas, yendo al otro aspecto de la pregunta, o puede pedir algunas cosas, tal vez debería pedir algunas cosas. Creo que la primera pista para pensar lo que la escuela pide, puede, debe pedir, es su gratuidad. La escuela efectivamente es un espacio gratuito, en el sentido no solo de que no se pague, algunas escuelas cobran una mensualidad si son escuelas de gestión privada, pero aún así son gratuitas en este otro sentido, de que nada de lo que la escuela le brinda a las personas se los brinda a cambio de algo. Es verdad que cuando a los estudiantes se los evalúa, parece que se les estuviera pidiendo, parece que se les estuviera exigiendo, incluso se habla de los profesores exigentes, ¿no? Y esta idea de la exigencia supone que hay algo que el alumno debe dar para de pleno derecho seguir estando allí, seguir transitando las experiencias que la escuela brinda. Sin embargo, creo que en la escolaridad básica
no hay nada más por delante que el propio derecho de los chicos a recibir esa oportunidad de balbucear las lenguas del mundo, de interesarse en algunas cosas, y entonces no debería anteponerse el criterio evaluativo de la formación técnica, ¿no? Es verdad que si una persona después va a realizar una tarea que tiene consecuencias importantes sobre la vida de otros, si va a curar o si va a manejar ciertas maquinarias peligrosas, etcétera, que se lo evalúe con una mirada muy atenta para ver si realmente sabe hacerlo y no va a causar ningún desastre, es razonable. Sin embargo, que un niño de segundo grado sea evaluado con los mismos criterios es un disparate. La única razón por la cual se sometería a un niño de segundo grado a una prueba, a una evaluación en la cual es puesto a prueba, digamos, sería para escenificar de una manera lúdica ese genuino interés, esa genuina curiosidad que debe tener todo educador sobre los efectos y las huellas de su enseñanza. Pero claramente algunas prácticas tan instaladas y tan habituales, por suerte creo que cada vez menos en el sistema escolar, como por ejemplo hacer que los chicos repitan de grado si no alcanzaron los objetivos, bueno, carecen de sentido bajo esta perspectiva de derecho, ¿no? Ese es otro aspecto que en el nivel inicial va un poquito por delante de otros niveles de escolaridad, ¿no? Que tenemos sala de 2, de 3, de 4 y de 5, y lo único que hay que hacer para pasar de la sala de 4 a la sala de 5 es cumplir años. Sería muy lindo, como dice una profesora, cuyo nombre enseguida recordaré y diré, que en la escuela primaria fuera el grado de 6, de 7, de 8, etc. Y que así sucesivamente se pudiera hacer. Una pregunta que me gustaría plantear a continuación, tal vez infrecuente, desde la perspectiva que yo la quiero plantear, es acerca de la escritura. ¿De qué modos se puede desplegar la escritura o las escrituras? Estoy leyendo un libro muy bonito, lo acabo de terminar, de hecho, es un libro que se publicó hace 2 o 3 años, pero yo recién ahora lo conocí, se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Lo tienen ahí en esa pequeña biblioteca. Quisiera leer un fragmento de este libro. Dice lo siguiente: en todas las sociedades que utilizan la escritura, aprender a leer tiene algo de rito iniciático. Los niños saben que están más cerca de los mayores cuando son capaces de entender las letras. Es un paso siempre emocionante hacia la edad adulta. Sella una alianza, desgaja una parte superada de la infancia. Se vive con felicidad y euforia. Todo pone a prueba ese nuevo poder. ¿Quién iba a sospechar que el mundo entero estaba engalanado con cadenitas de letras como una gran verbena? Y el mundo se vuelve como un enigma, como una adivinanza que hay que descifrar. Yo esto lo tengo muy presente porque tengo una hija chiquita que está escribiendo en los azulejos de la cocina todo el día, y el otro día escribíamos mamá, papá, y ella averiguó secretamente cómo se escribía papá loco, y escribió papá loco y se sentía feliz de su travesura. Y a mí me pareció una linda imagen de cómo la escritura es también travesura, travesura en el sentido de travesía, ¿no? Estas dos palabras parecidas entre sí. En la escuela, las escrituras infantiles transcurren en distintos planos. Hace poquito se me ocurrió describir estos planos de las escrituras de los niños como planos en el espacio, el plano horizontal, el plano vertical y el plano oblicuo, donde las escrituras horizontales son las que suceden, por ejemplo, sobre un cuaderno, sobre un texto impreso en el que uno interviene, como estos típicos ejercicios del cuaderno de clase, ¿no? En el que los chicos tienen que completar algo, agregar algo, composiciones, dictados, subrayados. Y pienso que la hoja horizontal, cualquiera sea el ejercicio o la circunstancia que lleva a las niñas y los niños a escribir en la horizontalidad, representa al mundo como horizonte, ¿no? La hoja horizontal, como paisaje, como camino a seguir, digamos, ¿no? Y hay algo del horizonte, a veces se define, ¿no? A la educación como la operación histórica que sirve para que un pueblo amplíe el horizonte cultural de sus cachorros, ¿no? Creo que la escritura horizontal es una escritura sobre un mundo que cuando lo escribimos lo ensanchamos.
¿no es cierto? Hace poco me puse a mirar un cuaderno de clase muy antiguo, creo que lo tengo acá, debe ser uno de estos. Pero en esos cuadernos, voy a tirar todo, pero en esos cuadernos de clase de otras épocas, ¿no? No sé si se ve. Esos cuadernos de clase bueno, que tienen este tipo de ejercitaciones, ¿no? Típicas. Si alguien con una concepción contemporánea y modernizante, innovadora de la enseñanza, repasara las páginas de ese cuaderno, por supuesto, tendría un montón de cuestiones que criticar, y creo que una de las cuestiones que más se criticarían de ese cuaderno, que es del año 40 y pico, perteneció a un niño que ya debe ser abuelito, que se llamaba Domínguez de apellido. No sé, si me estás viendo, Domínguez, sabé que estoy usando tu cuaderno de sexto grado. Eran escrituras en las cuales uno reconoce cierta impostación, ¿no? Dice, por ejemplo, le habían propuesto que escribiera una composición sobre lo que se veía por la ventana del tren mientras viajaba. Entonces, el alumno Domínguez escribió: observo la magnificencia del paisaje pampeano, porque la agricultura y la ganadería, y cosas por el estilo. Entonces uno diría, bueno, eso es lo que un niño de 9 años, de 10 años, tiene para decir cuando mira por la ventana de un tren. Seguramente no. Y sin embargo, cuando este niño hace propio, gozosa o no gozosamente, ese discurso, claramente está entrando en contacto, ¿no? Con algunas cosas que le permiten balbucear lenguas diferentes de la propia, ¿no? Ahora enseguida volveré sobre esto, sobre lo que las escrituras más recalcitrantemente tradicionales y criticadas en los cuadernos de clase de los años 50 pueden decirnos sobre lo que es la escuela y sobre lo que la escuela hace, más allá de las críticas didácticas, ¿no es cierto? Que también son válidas, pero son frecuentes, y yo he decidido hoy hacer algunas preguntas infrecuentes. Las escrituras verticales, ¿no? Las anteriores eran las horizontales. Las escrituras verticales son las que vemos en las paredes y en los pizarrones. Serían escrituras destacadas, de escrituras que se hacen públicas, por eso están en el plano vertical, que se las muestra en forma ejemplar, ¿no? Y creo que lo vertical, que remite también a la jerarquía, ¿no? Las escrituras verticales jerarquizan lo que está escrito también, ¿no? No solo la jerarquía en el sentido de bajada de líneas, sino jerarquía en el sentido de importancia. Y además de la escritura en el pizarrón, aparece en láminas, en carteles, en ciertas señalizaciones del espacio, de las cuales también los chicos participan muchas veces en las escuelas, ¿no? Como en el ejemplo que yo decía antes, de esta cartelera que nos podía recibir entrando a una escuela. Y están después las escrituras oblicuas, ¿no? Que son escrituras furtivas, que tienen algo de disruptivo, de transgresor, ¿no? Por definición, lo oblicuo es aquello que se desvía de la línea horizontal o vertical. Eso nos dice algo por el estilo, nos dice el diccionario, ¿no? Y que, digamos, que cortan el espacio con un ángulo que no es recto. Y creo que esta falta de rectitud nos invita a pensar la escritura oblicua como una escritura prohibida. Entonces pienso en las escrituras de los machetes que los chicos usan para hacer trampa en las pruebas, en los grafitis en las paredes, en las tizas en el patio, qué sé yo, en todas las escrituras que están por fuera de los lugares formales en donde se escribe, y que son escrituras que también existen en las escuelas, ¿no? Como pistas para pensar estos lugares de la escritura, ¿no es cierto? Pienso que las escrituras escolares son de alguna manera formas de hacer física la acción de escuchar las voces del mundo, de mirar el mundo, ¿no? Son formas de balbuceo, y vuelvo sobre esta palabra, balbucear, que es una palabra que me parece muy bonita para describir lo que hace la escuela en ese sentido, ¿no? Lo he dicho ya en otros lugares, el balbuceo es un modo de atravesarse de una lengua, asumiéndose aprendiente, asumiéndose errante, y dejándose de alguna manera movilizar por la lengua como quien se deja mover por el viento, ¿no? En el escribir hay cierto gesto íntimo, porque cuando uno escribe, uno está a solas con uno mismo, pero también uno está con otros, ¿no? Hay un gesto de socialidad propio también de la escritura. Podría suceder que las escrituras escolares
sobre todo las escrituras horizontales, sean un modo de propiciar esa forma particular de encuentro con uno mismo y con el mundo, que es la escritura. Me gusta mucho esta idea, la voy a decir de nuevo. Podría suceder que las escrituras escolares sean un modo de propiciar esta forma de encuentro tan especial, tan particular, con uno mismo y con el mundo, que es la escritura. Entonces que no importa mucho lo que los chicos escriban, aunque sí importa, pero más allá de lo que escriban, darles tiempo para escribir es darles tiempo para encontrarse de una manera muy especial con ellos mismos y con el mundo, que no es una manera que vayan a tener en ningún otro lugar que no sea la escuela. Las escrituras escolares son escrituras además en las cuales aparece lo lúdico. Siempre se escribe no lo lúdico porque sean necesariamente divertidas, ¿no? Sino porque siempre se escribe desde un como sí, como en el juego. Cuando los chicos escriben, a veces escriben como ellos mismos y cuentan lo que hicieron el fin de semana, pero al hacerlo incursionan en un género descriptivo, porque la escritura apela a un conjunto de signos que siempre son anteriores a uno mismo, que siempre son externos. Pero además, si uno les dice, por ejemplo, a los chicos, bueno, vamos a escribir el reglamento para la convivencia en este grupo escolar, están escribiendo como abogados, digamos, ¿no? Siempre hay una forma lúdica de posicionarse en un lugar determinado al escribir en la escuela, ¿no? Las escrituras también a veces preguntan, ¿no? A mí hay un ejercicio que me gusta mucho hacer con mis estudiantes, y para aquellos de los que están aquí que tengan estudiantes con una edad suficiente como para hacer este ejercicio, les invito a hacerlo, está muy bueno. Consiste en poner a los estudiantes en ronda. Hay versiones virtuales, pero me voy a atener a la material. Poner a los estudiantes en ronda, pedirles que saquen una hoja y que escriban una pregunta. Y que esa pregunta, después de escribirla, se la pasen al de al lado y reciban la del otro lado. Ahí siempre alguien dice, chancho va, ¿no? Y que sobre la pregunta del compañero, de la compañera, escriban una segunda pregunta que la repregunta. Y así varias veces. De modo tal que cada hoja se llena de 4, 5, 6 preguntas que escribieron distintas manos, distintas cabezas, distintas curiosidades. Y esta sucesión de preguntas después se leen en voz alta. Recuerdo una secuencia interesante que surgió en una clase de pedagogía con este ejercicio. Un estudiante, en tono jocoso, puso, ¿qué onda la educación? Esa fue su pregunta. Chancho va, se la pasó al de al lado, y el de al lado, al leer qué onda la educación, la modificó un poquito para formalizarla, puso qué produce la educación. Volvió a circular el papelito con la pregunta, y alguien leyó qué onda la educación, qué produce la educación, y puso, ¿la educación produce siempre lo mismo? Y el siguiente puso, si la educación no produce siempre lo mismo, ¿es posible pensarla como algo universal? Bueno, fíjense cómo preguntando sobre preguntado, ¿no? Una pregunta pavota, hecha en chiste, devino en una pregunta muy interesante y profunda, por lo menos para un estudiante de pedagogía de primer año del profesorado, ¿no? Entonces creo que las escrituras hacen esto, ¿no? Ayudan a volver el mundo más nítido, a volverlo más nítido, y por eso a veces son más afirmativas que interrogativas, incluso cuando se formulan como preguntas, ¿no? Pero las escrituras escolares, digamos, le dan a los chicos una sensación de pertenencia al mundo, ¿no? Cuando escribimos, además, podemos volver sobre lo escrito, cosa que no siempre permiten otros mecanismos digitales de escritura, ¿no? Al dictado y esas cosas, o las grabaciones. Conozco a la hija de mi amigo, que es ciega, y ella está aprendiendo a escribir con la máquina Perkins, que escribe en braille. Si ella tiene que comunicarse con alguien, en general utiliza el celular, graba mensajes, o incluso podría dictar el mensaje que el otro lo reciba escrito. Es decir, hoy en día la tecnología ha hecho que las personas ciegas no se sientan muy atraídas por el braille. Porque un mensaje en braille hay que darlo en la mano, hay que recibir, no se puede, no hay impresoras braille por todos lados, aunque existen, son difíciles de encontrar. Y sin embargo, solo escribiendo en braille, un ciego puede escribir un texto y después leerlo, y volver sobre lo escrito, y saber que lo escribió. Y eso me parece que ilustra muy bien lo que la escritura produce en las personas cuando la escuela les propone que escriban.
Y después podemos preguntarnos también a nosotros como docentes qué formas de escribir surgen en la vida cotidiana escolar. ¿Cuáles son las escrituras que predominan en una escuela? ¿Predominan las escrituras comunicativas? ¿Predominan las escrituras administrativas? ¿Predominan las escrituras didácticas? ¿Predominan las escrituras más literarias, más poéticas? Deberíamos poder pensar qué lugar queremos darle a cada uno de estos estilos, propósitos, finalidades de la escritura en la vida cotidiana escolar. Me detengo ahora en la pregunta que había anticipado al comienzo, ya para ir terminando de empezar y empezando a terminar. ¿Qué relaciones existen entre el estudio y el juego? Porque si acaso esas secuencias que yo planteé al principio, estas secuencias que iban de la experiencia, del saber como experiencia al saber como ganancia, del saber placentero al placer por obligación y cosas así, claramente podría inscribirse allí la idea de que en algún momento a los niños se los invita al juego, pero luego se los invita al estudio, como si fueran cosas opuestas entre sí. Y a mí me parece que tienen más en común que de diferente, o que por lo menos podría esbozarse una pregunta respecto de la semejanza entre el juego y el estudio. A ver, vuelvo a La Rosa, a Jorge La Rosa, y la distinción que él propone entre aprender y estudiar, ¿no? Él dice aprender, esto lo dice de una manera muy linda, además en una conversación que tiene con Maximiliano López, que está en esa pequeña biblioteca virtual que les dije al comienzo, y allí plantean que aprender es una idea de ganancia personal, por lo menos en la acepción más cognitivista, más curricular, ¿no es cierto? En la cual aprehender, ¿vieron? Con la H en el medio, es sinónimo de agarrar. Entonces uno aprehende algo para guardárselo y usarlo después. En cambio, el estudio es una relación con el conocimiento que está desvinculada de toda utilidad. Uno estudia porque uno se siente atraído por algo, y uno es estudiante. Y uno, cuando estudia, aspira no a ganarse algo, a convertirse más que en un estudioso, ¿no? Dejar de ser un estudiante para ser un estudioso es el mayor deseo del que estudia. Entonces hay algo en el estudio que es una manera de tocar las cosas para prestarles atención, tocarlas con la escritura, tocarlas con la lectura, tocarlas con el ejercicio, tocarlas con el ejemplo, tocarlas con la enseñanza. Pocas maneras hay, ya lo sabemos nosotros que somos docentes, de aprender algo que intentar enseñarlo, ¿no es cierto? Y creo que eso sucede con el estudio y sucede también con el juego, porque cuando los chicos juegan, también ejercen esta forma de, permítanme llamarlo en ambos casos, el del estudio y el juego, esta forma de tacto atencional. Tacto atencional. Es un concepto que me interesa desplegar y desarrollar, porque la atención requiere de algo sensorial, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, si hemos leído alguna vez a los escolanovistas, ¿no? A Montessori, a Ferrier, a los clásicos del escolanovismo, los sentidos ocupan un lugar importante. Y bueno, tanto el juego como el estudio ocurren con las manos, ocurren con la mirada, ocurren con la voz, ocurren con el cuerpo. Y ocurren con objetos, ¿no? En todo objeto hay siempre una pista. Eh, dice Santiago Albarrico que los objetos son al mismo tiempo relatos y manuales de instrucciones, ¿no? Porque cada objeto cuenta una historia, cada objeto tiene una historia que descubrir, y al mismo tiempo el objeto encarna las instrucciones sobre cómo utilizar o fabricar ese objeto, ¿no? Pero iba a Santiago Albarrico porque quería traer otra cosa de Santiago Albarrico, en un texto muy bonito llamado El mundo en guerra, consideraciones sobre el derecho a la normalidad, que está incluido en su libro Capitalismo y Nihilismo. Albarrico dice que todas las cosas del mundo, esos objetos que son manuales de instrucciones y relatos, todas las cosas que existen en el mundo podrían clasificarse en tres grandes grupos. Y habla de las cosas de comer, las cosas de usar y las cosas de mirar. Las cosas de comer, como por ejemplo una mandarina, las cosas de usar, como por ejemplo una lámpara, y las cosas de mirar, como por ejemplo una foto, un cuadro.
o una canción, ¿eh? Cuando digo cosas de mirar me refiero a cosas de contemplar, no a cosas que entran por la vista, sino a cosas que se degustan y se contemplan, pero no se usan ni se comen. Y es una distinción bonita, es una distinción linda porque nos permite pensar el rol de la escuela desde un lugar situado en esta coyuntura histórica, como aquel lugar en el cual se busca que mientras que afuera de la escuela, en el mundo, los esfuerzos están depositados de una manera frenética en convertir todo en cosa de comer, porque un celular supuestamente es una cosa de usar, pero enseguida se lo presenta como objeto de consumo, como objeto de deseo, las publicidades nos gritan en las orejas, aprovechá, te conviene, vení, comprá, vos necesitas esto, y entonces se va haciendo un vacío en el estómago que nos hace ir corriendo a comprar aquello que, sin lo cual no podemos vivir. Fíjense qué difícil que es estar unas horas sin WhatsApp, por ejemplo. Entonces, mientras que afuera todo tiende a convertirse en cosa de comer o, en el mejor de los casos, en cosa útil, en cosa utilizable, en cosa conveniente, la escuela es el lugar en el que todo es para mirar, para escuchar, para contemplar, para entender, para ser utilizado como bello pretexto para formarse, para ampliar el catálogo de las cosas del mundo. Entonces me parece linda la distinción de Albarrico y la lectura que hace también La Rosa de esto, ¿no? En el texto de Albarrico leo un fragmentito solamente para que se vayan corriendo a leerlo ustedes también. Dice, las cosas de comer sirven para mantener la vida, las cosas de usar sirven para mantener la sociedad y las cosas de mirar sirven para mantener el mundo. Para mantener el mundo. En el caso del juego, además, está la cuestión de los juguetes, que son las cosas de jugar. Entonces uno podría preguntarse a qué género de cosas, de las cosas de comer, de usar, de mirar, pertenecen los juguetes, dado que son los objetos propios del juego, y estamos pensando que, bueno, claramente un libro pertenece a las cosas de mirar, un cuaderno, todos los útiles escolares, los libros, las cosas que uno puede considerar propias del estudio, pertenecen claramente a las cosas de mirar. Y los juguetes, creo que también, que no cabe mucha duda de que los juguetes son cosas de mirar. Y no solo los juguetes de diseño, porque un objeto puede haber sido pensado como juguete y haber sido fabricado como juguete, pero cualquier objeto, ya lo sabemos, un niño puede convertirlo en juguete si lo utiliza para jugar y transforma, desafía su diseño, su finalidad de fabricación. En este punto, entonces, el juego es cosa de mirar, a pesar de que muchas veces los juguetes estén inscriptos en secuencias comerciales, ¿no? Porque incluso un juguete que venga en la cajita feliz, esta maquinaria de importación de juguetes, no sé si ustedes lo sabían, pero McDonald's es el principal importador de juguetes en Argentina y en el mundo, en casi todos los países. Y aún así, cualquier juguete, venga de donde venga, y tenga lo que tenga como excusa de fabricación, se despega de absolutamente todo en las manos de los niños que juegan, ¿no? Voy a leer un pequeño relato que dice así, porque me gustaría decir algo más acerca del juego y la manera en la que miramos el juego de los chicos. Dice de la siguiente manera: había una vez un padre que quería regalarle algo especial a su hijo en su cumpleaños. Sabía que si le preguntaba, él le pediría juguetes de los que se promocionan en la televisión. Y no es que no pudiera comprárselos, pero él quería llevarle algo que fuera, como lo es todo buen regalo, un mensaje. Pensó en una vieja máquina de escribir con la que él jugaba de chico, una Remington negra bastante gastada, y se imaginó a su hijo jugando con ella en las largas tardes de verano, trazando filas de guiones, de barras invertidas, buscando dibujos en los martillos trabados sobre la cinta arrugada. Pero lo descartó enseguida. Un trasto viejo como ese, por más romantizado que estuviera en su memoria, no podía compararse con los juguetes luminosos y sonoros que el niño esperaba. Pensó en otro clásico, la bicicleta, y lo imaginó pedaleando hasta lograr el equilibrio en las veredas del parque.
pero pensó también que la edad de su hijo no era aún la indicada para avanzar sobre esa destreza y que si no lo lograba enseguida se sentiría frustrado, bajaría su autoestima y luego todo sería más difícil. Ya en la juguetería, el vendedor le hizo las preguntas de rigor. ¿Nene o nena? ¿Qué edad tiene? Y lo condujo hacia el estante indicado. Y con la prescripción del especialista como bálsamo, tranquilizadas las ansiedades iniciales, finalmente halló un regalo perfecto, capaz de hacer feliz a su hijo, estimularle la cursiva y reforzar sus habilidades socioemocionales imprescindibles hoy en día, como sabemos. Cáptese la ironía del final del relato. Creo que esta idea del juego como prescripción para que los niños realicen ciertos aprendizajes, es una mirada bajo la cual el juego pierde, ¿no? Por esta misma distinción entre aprendizaje y estudio que señalaba antes, y que en cambio crece el juego, se amplifica, si se lo piensa más como un espacio más abierto de relación con el mundo, ¿no? Como un espacio en el cual el niño adquiere la letra cursiva, adquiere habilidades socioemocionales, adquiere autoestima o autoconfianza, ¿no? Es decir, el juego pierde si uno lo atraviesa permanentemente con la pregunta, ¿qué está ganando este niño jugando este juego? ¿Qué cosa concreta está aprendiendo para que después le vaya mejor en la vida? Y en cambio se enriquece el juego si uno lo piensa de una manera más abierta, ¿no? ¿Con qué lenguaje se entra en contacto cuando juega? ¿Qué modos de relacionarse forman parte de la lógica de este juego? ¿Qué modos de pensar? ¿Qué estéticas? Este, bueno, la diferencia puede parecer sutil, pero no es tan sutil si pensamos que de un modo estamos viendo al juego como vehículo de una contabilidad de adquisiciones, y en el otro caso estamos viendo al juego como una posibilidad de sumergirse en el mundo de una manera gozosa y que el mundo se vuelva un lugar más grande, más interesante, más lleno de cosas, o no. En los informes que a veces se hacen en el jardín de los chicos, uno puede ver claramente esta diferencia, ¿no? A veces el informe se parece a una descripción del niño en función de lo que pudo, lo que no pudo, lo que le sale, lo que no le sale, lo que agarró, lo que dejó pasar. Entonces, bueno, esa especie de contabilidad un poco mezquina de adquisiciones y no adquisiciones es distinta y se ve, digamos, disminuida frente a las posibilidades que la escritura nos da a los educadores, si queremos hablar sobre lo que pasa en el aula en otros términos, ¿no? En términos de en qué proyectos nos involucramos juntos, qué preguntas nos hicimos, qué cambios hemos notado, en un sentido más procesual, ¿no es cierto? No es por hacer una crítica al aprendizaje, porque a todos nos gusta mucho aprender y cuando uno aprende uno siente que algo maravilloso sucede en el interior de uno. No es por supuesto una crítica al aprendizaje, es una crítica a la contabilidad de los aprendizajes como si fueran billetes, ¿no? O a la extrema psicologización o cosificación o utilitarización del aprendizaje, que no es el aprendizaje, sino los aprendizajes, ¿no? Me gustaría concluir refiriéndome brevemente a la escuela como jardín y a la escuela como biblioteca, y terminar leyendo algo del libro que estoy leyendo en este momento, un libro que me compré ayer en la feria de editores que se está haciendo acá, o que las que empiezan a pasar cosas de carne y hueso. Una de las cosas de carne y hueso que pasó por mi barrio es que se armó una feria de libros, no como la feria del libro de Buenos Aires, que se arma todos los años, que se armaba todos los años, pero una feria de varias cuadras en las que, bueno, tuve el gusto de codearme ahí con otros lectores, con el barbijo bien apretado y teniendo cuidado, pero bueno. María Negroni, una poeta argentina, creo que santafesina, escribió Pequeño Mundo Ilustrado, un libro muy bonito en el que recopila pequeños fragmentos, y uno de ellos habla de la biblioteca. Así que concluiré leyendo eso, pero antes me gustaría decir algo sobre la biblioteca y el jardín, dos espacios que Michel Petit te gusta poner juntos. Michel Petit, que ha escrito muchísimo sobre las bibliotecas, ha escrito también algunos textos en los cuales desarrolla esta analogía entre la biblioteca y el jardín, en el sentido de que todo lo que hay en un jardín también está en la selva, ¿no? También está en la naturaleza. Pero en el jardín, esas mismas especies son cuidadas y están ordenaditas y están puestas en lugares estratégicos, ¿no?
Pienso en jardines conocidos y creativos como los jardines de Monet, que él pintaba y él concebía su obra también como un jardín simbólico. Pienso en el jardín de, ¿cómo se llamaba este naturalista inglés que hizo un reloj de flores? Era un jardín en el que las especies que estaban plantadas, Linneo, Carl von Linné, conocido como Linneo, eh, estaban plantadas flores que florecían a la mañana por aquí, al mediodía por allí, a la tarde por allí, entonces el día se iba manifestando en estas especies cuyo comportamiento decía algo porque estaban puestas en esos lugares. Y creo que la idea de jardín es la idea de una domesticación amorosa de lo salvaje. En el mismo sentido se puede pensar al jardín de infantes también, ¿no? Las mismas cosas que pasan en el jardín pueden pasar en muchos otros lugares, sin embargo en el jardín suceden de una manera situada, cuidada, con tiempo. Entonces hay algo del jardín que ilustra lo que sucede en una biblioteca, ese espacio separado en el que uno encuentra uno se encuentra con uno mismo y con el mundo de una manera particular, que es la manera que propicia la lectura, ¿no? Así que bueno, concluiré leyendo de María Negroni el apartado de su pequeño mundo ilustrado titulado Bibliotecas, y que dice así, no lo voy a leer todo, sino apenas unos renglones, y después cada uno, si quiere, lo irá a buscar por ahí, o se encontrará con él, inevitablemente. La biblioteca, dice, es galería, es prótesis de la memoria humana, es como laberinto, como orden y secreto. Las funciones se complementan, anulan, potencian. En ella, en la biblioteca, no solo se sustituye el mundo por sus réplicas, también se encuentran los pensamientos fértiles o se buscan amparos a la escritura, sostenes entre el pasado y el porvenir. Bueno, dicho esto, los invito, las invito, no sé si ahí quieren oficiar de moderadores, aquí los anfitriones, a dejar en el chat de la transmisión las preguntas, los comentarios, los pedidos de explicaciones o clarificaciones de lo que haya quedado confuso, quejas, reclamos, todo lo que haya. No, la verdad, Daniel, agradecerte, muy interesante todos los aspectos que fuiste tomando y hasta un cierre también, digo, homenajeando en esta mirada de la biblioteca y el jardín. Y por sobre todas las cosas, el valor que has puesto en la escuela, digo que es algo que no se discute, que creo que contextualmente, justamente por lo que hemos pasado, por la situación de pandemia y demás, se interpeló a la escuela y sin embargo está claro el valor que tiene y toda tu charla, tu conversación, digo, apuntó a ese valor y es muy interesante. Bueno, las personas nos han ido acompañando. Aquí Roxana hace referencia y dice, atravesar una experiencia de formación es una de las vivencias que modifican profundamente a las personas, porque se trata de un tránsito hacia nuevas formas de identidad. Y te agradece, dice, gracias Daniel. Y por otro lado, Carmen dice, la escritura como una herramienta para el pensamiento, la expresión y la creatividad, ¿no? Poniendo en valor el tema de la escritura. Sí, esto que dice Rosana, ¿no? De la experiencia de la formación que nos modifica profundamente. Y sin embargo, si uno tuviera que decir cómo funciona, es una pregunta que siempre uno se hace, ¿no? ¿Qué estoy dejándole a mis alumnos? ¿En qué sentido lo que yo hago este día en el aula? Porque está claro que una clase no le cambia la vida a nadie, ¿no? Ni una clase, ni una conferencia, y tampoco 2, 3 o 5 clases. Y sin embargo, en el encuentro sostenido, cotidiano, en la pertenencia que los estudiantes tienen a ese espacio que es la escuela, en el cual básicamente conversan, practican, leen, escriben, pero una materia universitaria, por ejemplo, consiste en leer algunos textos y conversarlos en clase, por ejemplo, una materia filosófica. Y eso nos transforma en algo, ¿no? Y creo que el poder transformador de esas lecturas y esas conversaciones, a diferencia de otras lecturas y otras conversaciones, que también existen, pero no solo te convierten en algo en un sentido metafórico, te convierten, por ejemplo, en profesor. Después tenés título de profesor y podés trabajar de eso. O sea, te convierten en algo que no eras. O en ingeniero, o en arquitecto, o en maestro mayor de obra, no sé.
pero digo, este poder transformador de las conversaciones es un enigma súper interesante, ¿no? Es una linda pregunta para hacerse. ¿Cómo es que esas conversaciones nos transforman en algo? ¿No? Está bueno que lo traigas, Rosana Mafiotti. Después tenemos, aquí Valeria hace referencia al juego, ¿no? El juego como posibilidad de sumergirse en el mundo de una manera gozosa. Digo, reflexiona sobre ese aspecto. Y desde el nivel inicial de el doctor Antonio Sobral, que es de nuestra biblioteca, dice, bueno, potenciar escenarios de juego y la intervención del maestro es muy significativo en nuestro nivel. Digamos que vienen trabajando ya con mucha presencia y con mucho valor. Fundamentalmente en el nivel inicial, y creo que toda tu conversación y tu propuesta nos fue llevando a interpelarnos en otros niveles, ¿no? A poner Sí, bueno, espero haber podido dar cuenta de esa amplitud de niveles de enseñanza. Por momentos me dejo llevar por mi pertenencia más particular al ámbito de la educación inicial, ¿no? Sabrán disculparme. No, pero por supuesto, lo que pasa es que en realidad es interesante también poderlo pensar para el nivel de primario y secundario, ¿verdad? ¿No? Como una nueva propuesta. Y yo pensaba, en muchas oportunidades también, Daniel, vos has hecho referencia a la confianza. Digo, por un lado la conversación, por otro lado la confianza, ¿no? ¿Cómo uno lo puede pensar hoy la confianza, ¿no? En este contexto, ¿no? Y para explorar estas relaciones que vos hacías referencia de tiempo, cuando retoma al inicio, ¿no? Que hablabas de tiempo, uno podría ahí fortalecer. Mirá, justo por estos días acaba de fallecer Laurence Cornu, alguien que había escrito cosas muy bonitas acerca de la confianza. Creo que uno de los textos más conocidos de Cornu, que lo tienen también ahí. Mirá cómo le hago publicidad a mi biblioteca, ¿no? Es gratis, aclaro que es gratis, no les van a cobrar nada, solamente. Daniel, vamos a pedir que lo vuelvas a pasar al enlace porque hay personas que están interviniendo y dieron cuenta de que no lo pudieron tomar. Digo, Bueno, para volverlo a compartir. Ahí está, ahí lo puse en el chat nuevamente. Y el texto del que hablamos. Virtual. Nada, encuentro un texto que me gusta, lo voy guardando ahí para tenerlo a mano yo, igual que mi biblioteca. Pero en ese caso también puedo darles la llave de mi biblioteca a todos los que la quieran, porque si la lectura es compartida, es más linda. Hace poco, en una charla de estas, alguien me compartió ese libro de Irene Vallejo, del que cité un fragmentito, El infinito en un junco, y después de leerlo, por supuesto, le escribí a esa persona, que era un estudiante colombiano de una maestría de la Universidad de Pereira. Le escribí para agradecerle el libro que puso en mis manos. Así que bueno, ¿qué más si uno puede compartir el placer de haber leído algo y ponerlo en manos de otro, ¿no? Además, hay algo de la enseñanza y de la lectura que se comparte, en el cual la palabra dar adquiere una significación particular, porque en la mayor parte de las situaciones en las que se da algo, al darlo uno lo pierde. Pero como dice el filósofo Daniel Berisso, el dar la enseñanza, el dar clase, por ejemplo, o el dar a leer, es una forma de donación que no solo no perdemos lo que damos por darlo, sino que solo lo tenemos si además lo damos, porque no se puede ser docente sin dar clase, ¿no es cierto? Entonces hasta es condición para tenerlo, darlo, ¿no? Es una situación particular. Bueno, pero nos fuimos por las ramas. La cuestión venía de la confianza, eso había traído. ¿No? Bueno, Laurence Cornu escribió se llama La confianza en las relaciones pedagógicas, el texto. Un texto en el que, bueno, recupera algunas definiciones clásicas de la confianza, ¿no? De George Simmel, de Luhmann, esta idea de la confianza como una hipótesis sobre la conducta futura del otro, la confianza como condición de ciertas relaciones, la confianza primigenia del recién nacido. Y creo que son tiempos en los cuales la palabra confianza, a pesar de digo, cuando hay terremoto, cuando hay pandemia, cuando hay cuarentena, cuando hay distanciamiento, aquello que la escuela produce del tiempo extendido para estar en confianza, en esa forma de confianza que tiene la clase, el encuentro pedagógico, que hace que los desconocidos se conviertan en mejores amigos por un ratito,
como en el tango, que también pasa, cuando uno baila un tango, ¿no? Es un amor que dura 3 minutos, ¿no? Pero es un amor. Creo que la confianza es un refugio interesante, ¿no? A mí me gusta hacer la distinción entre dos usos de la palabra confianza que tienen significados distintos. El uso que hacemos de esa palabra cuando decimos que alguien es de confianza, ¿no? Entonces, ¿tenés un plomero de confianza? Le preguntamos a alguien, por ejemplo, ¿me recomendás a alguien que sea de confianza? Yo no le alquilo a cualquiera, decía una señora, le alquilo solo a gente de confianza. Entonces, esta idea de ser de confianza equivale a llegar con cierta credencial, ¿no? Yo soy de confianza, acá está mi certificado de sujeto confiable. Y en cambio, estar en confianza, que es la otra, tiene más que ver con una construcción conjunta, ¿no? Con vivir juntos, este gesto generoso de darle pistas al otro, de que uno quiere compartir algo lindo con el otro, que uno quiere compartir algo bueno, algo verdadero, que quiere que suceda en el medio, en el entre, ¿no? Y hay un guiño en eso, se construye colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena rescatar esa otra acepción de la confianza, quizás. Es interesante para justamente en este escenario. A mí también me pareció esto que vos hacías referencia, siempre pensando, ¿no?, en el valor de la escuela, ¿no?, en esto de esta actitud generosa, esta actitud de gratitud que vos decías que hay que preservarla, ¿no? Digo, eso me pareció, digo, para ponerlo en valor, ¿no?, el término gratitud, ¿no?, y esto del dar sin esperar justamente, sino en esto de justamente dar para cambiar, ¿no?, para mostrar un mundo posible, diferente, ¿no? Me pareció interesante también rescatarlo en términos de valor, ¿no? Así que, digo, y también lo de la escritura, digo, es un camino nuevo que estás como indagando y poniendo en valor, me parece interesante también. No sé si tenemos alguna otra preguntas que hayan intervenido, no sé. Son todas apreciaciones en valor. Bien, bueno, podemos ir como compartiendo ya esto, ya para ir finalizando. El link aparece en el Zoom, pero no en YouTube. Reclaman el link, dice que aparece en el Zoom, Daniel, pero no en el YouTube, y lo están viendo todos, ¿no? Ahí lo pongo varias veces para que sea fácil de identificar. Exactamente. Ahí puse una secuencia del link varias veces. Ahí está. Bueno, lo que pasa es que tiene una cierta demora. Lo que para nosotros sucede en este momento, ahora va a pasar para el que está en YouTube sucede un poco menos de un minuto más tarde. Entonces, bueno. Claro, por eso porque se nota que lo reclaman y lo ponen en valor, ¿no? Bueno, María Negrani dice, gran poeta, Carolina, ¿no? Dice María Negrani, dice, gran poeta. Claro, se refiere a la autora del libro, María Negroni. Autora. Gracias por estas preguntas infrecuentes, sobre todo porque han incentivado dos pasiones quizás denostadas en este suelo cultural dominado por el mercado: el juego, las preguntas y la lectura, la biblioteca como experiencia, ¿no? Pone en valor justamente a la autora, Carolina. Y Marisa dice, el desafío de la escuela que sea siempre introducir a los niños y niñas al mundo de la escritura, del mismo modo gozoso que ellas se introducen espontáneamente, hablando de los chicos, en el juego. Ellos se introducen espontáneamente en el juego. Reflexiones interesantes sobre, bueno, claro, después también mucho agradecimiento y mucho valor puesto en que ha sido muy placentero, muy interesante el encuentro, ¿no? Un verdadero encuentro. Un enriquecimiento mutuo para todos quienes han participado. Bueno, ir agradeciendo entonces para y cerrar, yo diría, ¿te parece, Fernando, Cecilia? porque nosotros más ¿Te o parece, menos... Daniel? Bueno, felicitaciones por el aniversario de la biblioteca. Ojalá que la próxima vez sea como estuvo por ser, en persona. Claro. Ojalá lo hueso, vamos a tomar, ¿eh? Sí, bueno, la última vez que estuve en Villa María me pareció que
la ciudad estaba hermosa, no fue hace tanto, unos meses antes de que empezara la pandemia, y doy clases en la Universidad Nacional de Villa María, así que bueno, de un modo u otro estoy por ahí.